Muy buenas, Jesús Maníacos, feliz año 2024. Ya estamos en el 2024, el año de la inauguración del Estadio Santiago Bernabéu. Sí. La copa ya está aquí, voy a decir. La inauguración ya está aquí. Este año se inaugura, sí, confía en mí. Bueno, pues espero que hayáis pasado una buena entrada, una buena salida de este año pasado, 2023, en el que, bueno, nos han dejado ratos buenos, ratos malos, pero lo importante es que seguimos aquí viendo los vídeos de JR, así que yo este año me gusta bastante, la verdad, me gusta mucho. La terminación en 24, no sé por qué, me da buenas sensaciones, hasta tal punto que pienso que vamos a ganar la Liga, la Copa de Europa, la Intertoto, vamos a ganar la Eurocopa, vamos a ganar todo, la Intertoto también la vamos a ganar, no os preocupéis que la ganamos. ¿Hace cuánto tiempo de la Intertoto, Bueno, pues vamos a comenzar ya el año dando la vuelta al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver si podemos acceder, porque seguimos estando en Navidades, y sobre todo vamos a ver qué es lo que están haciendo, porque es que se está juntando todo ahora, esta semana, después de las Navidades y del partido de mañana que jugamos aquí contra el Mallorca. Luego el fin de semana Reyes, se junta todo. Así que yo creo que no van a hacer prácticamente nada. Buenas noticias, vuelven Vini, Carvajal y Arda Güler. Ojito, porque a lo mejor tenemos ya la mejor versión del turco con la plantilla del Real Madrid. Ancelotti, que ha dicho, no contemplamos fichar a un central. Bueno. Se estaba hablando mucho de que el Real Madrid iba a fichar un central porque se veía obligado después de las lesiones que estamos teniendo, pero al final pues están contemplando el no fichar a un central. ¿Creéis que hace falta? También ha dicho Ancelotti que Lunin y Kepa le hacen dudar. Partido a partido va a decidir el portero que le dé más confianza. Así que de momento no tenemos portero titular en el Real Madrid. Ancelotti confirma que Brasil le quiso fichar, pero que todo dependía del Real Madrid y que la destitución de Hernaldo Rodríguez también ha influido. Eso sobre la renovación del técnico italiano con el Real Madrid. Bueno, pues estas son las noticias fresquitas, muy ricas, de la última hora del Real Madrid. Ahí tenemos el estadio, por lo tanto vamos a comenzar la vuelta. Dale like y suscríbete, vamos. Pantallas encendidas y ¡acción! Bueno, acción que de momento, mirad, toda la gente que tenemos ya, creo que, a ver, tienen el cartel de todo vendido. Madre mía, tío. Esto es increíble. Nada, pues no puedo acceder. Hasta el lunes que viene pues no vamos a poder acceder al Estadio Santiago Bernabéu para poder grabar lo que está sucediendo en el interior. Así que nada, bueno, vamos a dar la vuelta, a ver si tenemos suerte y nos pasan imágenes del interior. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Hoy martes 2 de enero de 2024, sí, lo habéis escuchado bien, 2024. Aquí seguimos grabando las obras con la ampliación de esta zona de Concha Espina, unos carriles más para el sentido que va hacia la Plaza de Sagrados Corazones, y otros carriles más para la parte de Concha Espina, que esa dirección viene hacia Plaza de Lima, que es donde estamos en estos precisos instantes. Bueno, lo dicho, se han juntado las vacaciones, están los niños por aquí danzando, siguen de vacaciones hasta la semana que viene, por lo tanto pues las familias aprovecharán para venir a ver el mejor estadio del mundo. Por lo tanto se han juntado pues Nochevieja, se está juntando que mañana tenemos partido aquí contra el Mallorca, y también se juntará que este fin de semana que este fin de semana tenemos la noche de Reyes, la noche más esperada para los niños de España. Así que imagino que al ser días festivos no trabajarán tampoco esos días, y ya la semana que viene pues trabajarán a full, trabajarán sin cesar. Ya a partir de la semana que viene ya os digo que esto estará todo totalmente despejado, no habrá tanta gente, porque es que mirad, se nota que están los niños de vacaciones y tenemos un montón de personas para visitar el Estadio Santiago Bernabéu. Venga, vamos a cruzar en estos precisos instantes en cuanto se ponga en verde y vamos a ver qué novedades tenemos. Ya os digo que no tendremos muchas porque el partido es mañana aquí contra el Mallorca, por lo tanto aprovecharán
a recoger todo, limpiarlo, dejar la maquinaria en sus respectivos corralillos, y en el interior pues más de lo mismo. ¿Qué tendremos en el interior? Pues tendremos que estar limpiando los asientos, a lo mejor unas pruebas antes del partido de mañana en los videomarcadores y poco más, la verdad. Ya a habilitar todos los asientos, todos los palcos, todo lo correspondiente para el partido de mañana. Así que bueno, tampoco voy a poner que hay mucha acción en el título porque básicamente ya veo que no va a haber nada. Dejamos el modo gran angular. Aquí a la derecha vemos estas pantallas que vimos también ese último vídeo del año, como encendían en la puerta 2022, en la puerta 24. A día de hoy, a estas horas, en estos precisos instantes, siguen encendidas. Luego cuando acabemos la misma, pues veremos a ver si las pantallas que están en la esquina de la torre D, que desde aquí no podemos ver, aunque no tiene pinta que estén encendidas, veremos a ver si están encendidas cuando acabemos la vuelta. La gente sigue pasando por al lado de la valla. Mira, le está diciendo el pedazo de crack. Bien. Acaba de decirle el pedazo de crack ahí que por ahí no se va. Es que es verdad, por ahí no se va. ¿No veis que esto es calzada, que es carretera? Pues les ha dicho que por ahí no se vaya. Ahí tenemos la parte inferior de la fachada, la esquina de la torre B. Falta por terminar las pantallas que tienen que seguir colocando en esta zona. Ahí podemos ver una parte que todavía no se ha completado, tanto en esta de aquí como en esta que tenemos ya en los anillos de la torre B, y también juntarlas, darlas continuidad con ese material Black Magic. Bueno, pues vámonos hacia Castellana, vámonos hacia el lateral oeste. Dentro de muy, pero que muy poquito, empezarán las obras del metro del Estadio Santiago Bernabéu. Adjudicatario será para UTE Acciona Construcción S.A. y Extraco Construcción e Proyectos. Lo que sí, dentro de muy poquito empezarán las obras del metro del Estadio Santiago Bernabéu. Adjudicataria UTE Acciona Construcción S.A. y Extraco Construccions e Proyectos. Importe de adjudicación IVA no incluido 54.621.731,37. El importe, el IVA más bien, 11.470.563,59. y el importe de adjudicación IVA incluido son 66.092.294,96. Plazo de ejecución 38 meses. Estaremos también muy, pero que muy atentos a las obras que van realizando también del metro del estadio. Un camión que se nos va. Aquí tenemos un cartelito: prohibido el paso, zona de obra. Y ahí al fondo tenemos las pantallas encendidas en la zona central, esas tres puertas centrales que tenemos en el lateral oeste. Poco movimiento, como hemos comentado al principio del vídeo. Tenemos la esquina de la torre B. Vimos cómo envolvían con esas lamas en la parte inferior, y también cómo empezaban a colocar ese material Black Magic entre esas pantallas banner LED que han ido incorporando estas últimas semanas aquí en esta zona del estadio. Así que bueno, pues no hay mucho movimiento. Esto es lo que vimos también el último vídeo que hicimos aquí, la vuelta al estadio. Así que vamos a ir avanzando hacia la esquina de la torre C y fondo norte. Aquí seguimos avanzando, vamos dejando atrás las puertas del lateral oeste. Aquí podemos ver cómo van creando esos corralillos para guardar toda la maquinaria, todo el material para el partido de mañana, y que no haya ningún inconveniente y los aficionados puedan transitar sin ningún tipo de problema por la parte de Castellana. Ahí al fondo también vemos las puertas, esas nuevas puertas más cercanas a la torre C, donde tienen que seguir incorporando las pantallas informativas, esos banner LED, que dentro de muy poquito veremos cómo están conectados entre sí todos y cada uno de ellos. Seguimos avanzando, dejamos atrás Castellana. Recuerda dejar el like y suscribirte. Bueno, hemos dejado atrás el lateral oeste y Castellana. Llegamos a la esquina de la torre C y fondo norte, a ver si vemos alguna novedad respecto a los últimos días y vídeos que hemos hecho aquí en el canal. Así que con estas imágenes nos despedimos también de la esquina de la torre C y del lateral oeste. Vamos al fondo norte y Rafael Salgado. Es increíble la tranquilidad que tenemos
aquí en la obra previa a un partido, en este caso el partido de mañana, porque es que no se escucha nada, lo único que se escucha es a los trabajadores cantar sus bachatas, su flamenquito, sus cositas interesantes, y ya os digo que toda la maquinaria recogida, todo el material imagino que también recogido, y ya pues en el día de mañana eso debería hacer yo, pero es que no me atrevo, por si acaso me rompo, porque últimamente estoy muy vulnerable. Y lo dicho, ya pues como veis todo preparado prácticamente para el partido de Liga contra el Mallorca mañana miércoles aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Vale, ya sabe Maribel lo que estoy pasando porque no puedo sacar entradas. Es verdad que están las entradas agotadas, pero los socios pueden forzar la misma, lo que he comentado algunas veces. Y Maribel me ha pasado imágenes del interior, muchas gracias. Si fuese por otros, pues la verdad es que ya me tendría que quedar esperando como un pasmarote los vídeos del interior. Así que muchas gracias Maribel. Ahora después de la vuelta al exterior veremos las novedades en el interior. Ahí tenemos las puertas del fondo norte, 41, 39, muchas de ellas ya conectadas con ese material Black Magic. Ahí lo podéis ver. Y donde tenemos poco movimiento últimamente, hasta que coloquen las correspondientes pantallas en las puertas más cercanas a las torres, Torre D y Torre C, como hemos visto ya en el vídeo de hoy, en los últimos vídeos. Ahí están preparando todo para el partido de mañana, ultimando esos trabajos que están realizando en este interior de la puerta número 37. Seguimos avanzando, vamos hacia el lateral este. ¿Creéis que nos van a sorprender con algo el día de mañana, el partido contra el Mallorca? Tipo videomarcador del fondo norte o fondo sur, los que están ya configurados. Tipo las pantallas, algunas pantallas que tenemos en las puertas. ¿Creéis que habrá alguna sorpresa? ¿O seguiremos viendo lo mismo que tuvimos el último partido que se hizo aquí en el estadio? Me lo podéis dejar en los comentarios. Mientras tanto, os doy la bienvenida a Padre Damián y al lateral este. Falta mucho trabajo por realizar en esta zona del estadio con la incorporación de esas pantallas LED, donde de momento pues podemos ver perfectamente que las puertas 57 y 55 ya están colocadas, y también en la zona central en el acceso al palco de honor, pero en las otras puertas de momento nada de nada, aunque bueno, están preparando todo para la colocación e instalación de dicho material. Y esperemos ya que este parón que tenemos próximamente veamos ya el fin de la colocación de esas pantallas en las zonas que falten, y también por supuesto las esquinas del videomarcador en el interior. Ahí vemos esas praderas mágicas que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. Veremos a ver qué realizan o qué hacen en los próximos días, pero ya vimos cómo incorporaban y plantaban los árboles, diferentes arbustos, toda esta vegetación que se mezcla en la Plaza de Sagrados Corazones, y que poco a poco, bueno, pues incluían cada planta en su correspondiente lugar. Veremos a ver qué realizan durante los próximos días / semanas. Seguimos avanzando, vamos hacia la Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues básicamente paso de largo la Plaza de Sagrados Corazones, no he visto apenas movimiento. Lo que sí veo es una cuadrilla de unos 4 trabajadores en esta parte de la pradera mágica que tenemos en la parte de Concha Espina. Siguen con la plantación, tienen que ir rellenando los diferentes huecos y compartimentos que tenemos en las diferentes zonas de la pradera que tenemos en pantalla. Y bueno, tenemos una grúa aquí, imagino que la están recogiendo, imagino, porque mañana la gente puede transitar por toda esta zona. Y lo que estoy viendo es que están al final las pantallas encendidas en la zona de Concha Espina, y ya es que esto se ve mucho más amplio, se ve mucho mejor, con la carretera, con nuevos carriles. Así que guay del Paraguay. Por cierto, un saludo para todas las personas que me estén viendo en Paraguay y paraguayas, por supuesto. Como hemos dicho antes, ahí podéis ver las puertas del lateral este, donde tienen que seguir trabajando para colocar las diferentes pantallas, esos banners LED
Y bueno, pues ya entramos directamente en el fondo sur del estadio. Antes hemos visto a un pedazo de crack con una piruleta, y es porque están maniobrando con las diferentes maquinarias para, una vez que la saquen a la calle, pues puedan controlar el tráfico y que no haya ningún incidente. Lo dicho, ahí tenemos las puertas, ahí lo vemos con las pantallas encendidas. Siguen con las pruebas, en este caso esta imagen blanca, esta animación para seguir con las pruebas correspondientes, al igual que las pantallas que tenemos más cercanas a la torre B. Seguimos avanzando. Bueno, nos salimos un poquito de la zona de confort, recordando un poco también el vídeo que subimos ayer aquí en el canal, el vídeo de las alturas, viendo todos los trabajos que están realizando en la zona del Skywalk y paseo 360 grados. Espero que os gustase. Dentro de poco volveremos a las alturas para poder ver lo que siguen haciendo y cómo están dejando la parte más alta del estadio con todos esos trabajos que están realizando. Me gustó mucho el contenido porque llevábamos tiempo sin ver novedades en las alturas, así que ahora sí que sí, tendremos más vídeos de las alturas viendo lo que va sucediendo. Venga, seguimos avanzando. Voy a hacer una pregunta: ¿compañerismo o interés? Bueno, pues ahí tenemos las pantallas más cercanas a la torre B, siguen con las pruebas. También hemos visto las pantallas de la parte más cercana a la torre A, también encendidas. Y bueno, pues en resumidas cuentas no hemos visto grandes novedades en el exterior del estadio. Están preparando todo para el partido de mañana, así que voy a dejaros con estas imágenes que me ha pasado Maribel del interior del día de hoy. A ver qué novedades tenemos, a ver qué están realizando. Por lo tanto, os espero dentro. Vamos. Bueno, pues nos sumergimos de nuevo con estas impresionantes imágenes del interior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 2 de enero de 2024. Mirad cómo está el césped, impoluto, perfecto, después de haber pasado las navidades y la noche vieja comiendo las uvas en el hipogeo. Ahí podemos ver también trabajos de mantenimiento de esos pedazos de cracks llamados los jardineros, que están trabajando ahora mismo en la zona del césped en la parte sur del estadio. A falta de colocar las porterías, a falta de pintar de nuevo las líneas correspondientes, la línea del terreno de juego, ahí podemos ver cómo están preparando todo para en cualquier momento dejarlo listo para el partido de mañana. Real Madrid Mallorca, partidazo para seguir en la parte más alta de la tabla de la clasificación de la Liga Española, y ahí estaremos nosotros en el estadio para hacer vídeo reacción y por supuesto grabaremos esas zonas donde veamos que han trabajado durante todo este tiempo. Uy, que se me acerca una palomita para darle comida, pero no tengo comida porque tengo mucha hambre. Grabaremos por supuesto esos sitios donde creamos que han trabajado, han avanzado, y por lo tanto para que lo veáis desde vuestra casita y que por supuesto dejéis el like. Ahí tenéis las terchas de la cubierta retráctil, las terchas del lado sur, tenemos los estabilizadores completamente abiertos, y ahora si nos fijamos mucho mejor, ahí tenemos las terchas del lado sur y del lado norte completamente juntas, agrupadas en el mismo sitio, cerrando así la cubierta. Bueno, pues veremos a ver en estas 3 semanas si realizan ya por fin las esquinas, esquina del fondo norte con el lateral oeste, la del fondo norte con el lateral este, esa que hemos visto hasta hace unos segundos, la esquina del fondo sur con el lateral oeste, que hemos visto también cómo empezaban a colocar esas mallas LED, y también la esquina del fondo sur con el lateral este. También vimos hace muy pero que muy poquito aquí en exclusiva cómo subían esa primera línea de altavoces a esa plataforma que ya vimos en su día, cómo dejaban suspendida en ese lugar. También hemos visto cómo cambiaban los asientos del primer, segundo, tercer y cuarto anfiteatro, la zona de tribuna también del fondo norte. He de decir que faltan algunos sectores del fondo norte, tercer y cuarto anfiteatro por intercambiar esos antiguos asientos por los nuevos, así que esos trabajos veremos a ver cuándo los realizan. Mirad qué bonita la cubierta
retráctil que en el día de hoy la encontramos completamente cerrada. Unos segundos de cortesía para que disfrutéis de estas impresionantes imágenes. Increíble, ¿eh? Increíble cuando veamos las pantallas encendidas, con la cubierta cerrada, con el anillo LED también operativo y funcionando. A la gente por unos momentos se le olvidará lo que está sucediendo en la fachada con la separación de las lamas, eso que trae dolor de cabeza a muchos, y ya pues el centro de atención, el epicentro será el encendido del videomarcador 360 grados, que por fin lo veremos ya este año 2024. Esperemos, como he comentado antes, que en este parón que tenemos, estas 3 semanas que tenemos, entre comillas, de remodelación, pues veamos cómo terminan con las zonas curvas. Bueno, pues ahí podemos ver cómo han ido cerrando también esta parte de viseras del lateral este. Hemos visto también los nuevos asientos, cómo los incorporaban en el lateral este. Ahí podemos ver los trabajos que están realizando, ultimando para el partido de mañana. Y es que yo no sé, pero alguna sorpresa se traen, ¿eh? Alguna sorpresa van a dejar para el día de mañana. No sé, es que este año 2024 me está dejando mucha positividad y por lo tanto creo que algo nos depara en el día de mañana. Veremos, a ver, pero bueno, ya sabes, dale like y suscríbete para no perderte nada de lo que vaya sucediendo en el estadio hasta la inauguración, y por supuesto después, por supuesto, seguiremos con el canal. Hay mucha gente que quiere que siga, pues yo voy a seguir aún así y va a seguir igualmente. Pero bueno, seguiremos con noticias del Real Madrid, reacciones desde casa, desde el estadio, ya veremos a ver cómo lo hacemos, pero no os preocupéis, la gente que se pueda preocupar, porque el canal de Jesús Ramírez seguirá activo después de las obras. Ahí podemos ver los palcos, pasaremos, navegaremos en el día de mañana por ese lugar para ver qué han realizado, para ver si podemos ver algo y por supuesto pues subirlo aquí a la plataforma de YouTube para que lo veáis. Ahí tenemos la parte del fondo sur con los nuevos asientos, excepto la parte alta, ese tercer y cuarto anfiteatro que ya sabéis que tienen que seguir trabajando, colocando esos nuevos asientos. Son las zonas donde aún no han instalado los nuevos asientos, así que tendremos que esperar un poquito más para ver esos trabajos. También hemos visto cómo creaban esos compartimentos en los diferentes asientos que tenemos en la zona VIP, entre los banquillos y el palco de honor, esa zona presidencial. Veremos a ver en qué estado nos lo encontramos en el día de mañana, que también intentaremos pasar por esa zona. Pero lo más importante de todo es que mirad cómo está el césped de impoluto. Es una alfombra verde para disputar un nuevo partido, para disputar ese Real Madrid-Mallorca. Así que pues estas son las novedades que tenemos en el día de hoy. Suscríbete, dale al like y nos vemos.